Revisar lo que es término de giro de una empresa, ¿cierto? Vamos a revisar la actividad que estuvimos viendo ayer y vamos a hacer un pequeño repaso apoyándonos acá por la página del Centro de Estudios Tributarios de lo que es el término de giro y de qué normas tenemos que considerar para el cálculo de los impuestos al cerrar la actividad, ¿ya? Posteriormente vamos a revisar el ejercicio y vamos a ver cómo es el formulario 2121 donde ustedes tienen que llenarlo, ¿cierto? Para poder presentar el famoso término de giro. Con esto, ¿cierto? Vamos a terminar esta primera parte de la segunda experiencia de aprendizaje del término de giro y ya nos vamos a ir derecho a lo que es reorganizaciones empresariales. A ver, estuve hablando con Flavio respecto al tema de las recuperaciones de clases y me dice que para la autorización de las clases online tengo que proponer días y horarios en los cuales se van a desarrollar estas clases. Entonces me interesa que definamos qué día y qué hora es el que le acomoda a ustedes para yo de inmediato programar las clases que tenemos que recuperar de esta asignatura, ¿ya? Y así también poder programar nuevamente las pruebas que nos quedan y ya tener el certeza, ¿cierto?, de cuándo van a ser las evaluaciones para dar con finalizado el semestre de esta asignatura. Porque ya no va a pasar súper rápido, que nos queda, estamos a mitad de mayo y después no lo digas. Entonces me interesa ya dejar clarito qué día vamos a recuperar y el día de las pruebas, porque el día que dijimos al comienzo no podemos considerarlo porque tenemos varias clases por recuperar. ¿Vamos a hacer la prueba online, no? Vamos. El día que recuperemos hacemos la prueba, ¿cierto? Vamos. Entonces, ¿qué día les acomoda? Yo este sábado estoy complicado porque ya tengo que recuperar una clase. Vengo a Duoc el sábado a las 10:40 hasta las 12:10 y a las 3:30 tengo que recuperar una clase, que es la última que me queda un día. El próximo Sí, po. tipo. No, porque él tiene clases, Tengo ¿no? clase los lunes. Por eso no es presencial, po. Buena, profe, está sacando el cubo. Sí, claro. Hombre, el profe Nico dice que Está sacando el ¿en cubo. qué rango del lo al complementario dice el No. Nico? Ya, entonces, ¿le acomoda el día sábado? Sí, po. ¿A qué hora le acomoda el día sábado? Porque Sí, pues después de almuerzo, porque hasta qué hora tienen clase los sábados. Janet, ella está, ¿a qué hora termina el inglés? A las 2:30. A esa hora termina el último grupo inglés, a las 2:30. 2:30. Tienen que llegar a sus casas. A las 2 Almorzar. 2, 3. Y que si a las 2 podríamos partir este sábado, porque así hago clase, porque va a ser online lo que voy a hacer a las 3:30, podría partir de 2 a 3:30. De 2 a 3:30 después me cambio y partimos al tiro este sábado. Sí, Como mejor. usted quiera. Sí, profe. Sí, mientras antes. Online. Todo queda grabado. Sí, queda grabado. No beneficia. Sí, pues. Entonces, ¿les parece lo dejamos de los sábados que vienen desde las 2 de la tarde? Todos los sábados. 2 a Y 3. así yo mando esa programación a Flavio, que me la autorice, y generamos las clases Sí, porque tengo que online. comprar 3 clases. No hay problema, profe. Exacto. Yo voy a mandarle la solicitud, pero partimos de inmediato este sábado, porque me interesa que vamos avanzando y que no Sí, podamos recuperar rápido. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Todos de acuerdo? El 14 y 15 Recuerden que íbamos a hacer una sesión de Blackboard, se conectan a esa hora, a la sala. Profe, va a ser las 3 sesiones. 3 sábados. 3 sábados, así seguido. ¿Sí? 3 sábados, ¿son 3 clases? O sea, yo recuerdo 2, pero el Nico recuerda 3. 3. Ya, si son 3 clases, van a ser 3 sábados seguidos que vamos a tener. sería Sí, pues. Vamos. Bien, 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 Ahora que soy, vamos. bien, mi guachita. Grande, Lo nadie. hacemos así que no se puedan conectar para quedar la clase grabada para que la puedan revisar. Pero es importante que las vean porque vamos a seguir avanzando con la materia esos días. Y para que no queden colgados después cuando vengan las Profe, ¿y por qué no? Porque en 2 nos vamos a tomar con esta materia, ¿cierto? Con la experiencia 2. Y la última, ¿por qué no la deja para la experiencia 3 o para el examen? Porque igual a veces uno O sea, necesita yo creo más. que... Sí. No, pues es que la tercera clase debería ser sí o sí de la tercera experiencia. Porque ya no queda tanto tampoco, sino queda ver reorganización empresarial y un par de casos, ¿no? ¿Sí? Y más la clase que vamos a tener el próximo miércoles, recuerden que el martes es feriado. Vamos. Ahí deberíamos alcanzar a ver reorganización empresarial en esas 3 clases. Y la prueba. Y la prueba, viene el lado. Sí.
Por eso déjenme ahora ya ordenarme con el tema de los días y ya con eso lo puedo planificar también para las pruebas para que no se van a quedar. Ya, Voy profe. a mandar un anuncio para que tengan claridad y sorpresa cuando van a hacer la evaluación. Chicos, antes de que revisemos el ejercicio, me interesa que repasemos el término de giro, porque vi hartas dudas ayer respecto al Mire. cálculo y me interesa que quede claro porque entiendo que esto no lo habían visto en otra asignatura. Se me quedaron Entonces, en la oficina. No, sí, en la sala. Es en una la parte otra súper sala. importante del ciclo de vida de un contribuyente. No lo he hecho a la parte final. mochila. Y me interesa que exista claridad respecto a cómo se determina el impuesto del término de giro. A ver, como les decía, me estoy apoyando en estos momentos. No sé si lo puedo hacer, espero que no tenga problemas. A no ser que se Con me la haya página quedado la del sala de Centro de reuniones. Conocimiento de Tributario. Ahí después me acompaña. ¿Dónde vamos a repasar? ¿Cierto? Miren, como Ahora que concepto no vi. general y normativa, el proceso de término de giro, como lo comentamos en clase, pues lo constituye la última obligación que deben cumplir los contribuyentes cuando dejan realizar las actividades grabadas de dicho tributo y se debe informar al Servicio de Impuesto Interno en los plazos establecidos, con el fin de determinar y pagar los impuestos sobre las rentas o cantidades acumuladas y pendientes de tributación al cierre de la actividad. Si yo cierro a marzo del 2024, a marzo tengo que hacer mi balance y a marzo tengo que pagar los impuestos. Si yo cierro en junio, a junio tengo que hacer mi balance, mi renta líquida disponible, mis registros empresariales y con eso yo cierro mi actividad y calculo los impuestos que pudiera deber. Recuerden que el proceso de término de giro está normado en los artículos 69 del Código Tributario, en el artículo 38 bis de la Ley de la Renta y vamos a agregar también el artículo 17.8 letra G que establece el monto del ingreso que no es constitutivo de renta cuando se adjudiquen bienes producto de una liquidación o disolución de sociedades. ¿Ya? Profesor, Dígame. una consulta. Cuando usted dice que cierra, ¿a qué se refiere? Dice a marzo cierro, a marzo hago el... Termino mi actividad. Pero termino, ¿tiene que hacer algún trámite para hacer eso? El formulario 2121. Ya, La sí, formalidad es presentar el formulario 2121 avisando que está terminando la actividad, que está haciendo término de giro. Ah, ya. Ese es como el aviso, el formulario. Exacto. Ya. Y el plazo, recuerden, bueno, ahí lo vamos a ver, que son de 2 meses desde que yo terminé de realizar mi actividad. ¿Ya? Y con ese formulario 2121, pagando el impuesto correspondiente, ya me cierran la actividad en sistema, ¿cierto? Y además, con eso, ya ustedes no podrían tener ningún otro tipo de fiscalización respecto a esa empresa porque ya terminó. Ya. ¿Ya? El servicio tiene un plazo ahí para poder revisar, calcular, ¿cierto? Y validar lo que ustedes dijeron, pero ya después de eso y confirmado, ya no le pueden hacer ningún tipo de revisión sobre esa empresa que ya terminó su actividad. Como les decía, los contribuyentes que cesen el desarrollo de sus actividades, afecta impuesto de primera categoría, deben realizar el aviso de término de giro, cumpliendo con las formalidades dispuestas por el ente fiscalizado. Y el servicio, como les decía en el artículo 69, faculta, el artículo 69 del Código Tributario faculta al servicio para establecer el término de giro contribuyente cuando fundadamente estime que ha cesado sus actividades, pudiendo cobrar los impuestos correspondientes previa citación efectuada los términos del artículo 63. Ya recuerden que ahí vimos en qué casos procedía cuando, según lo que señalaba el artículo 69. Para dar aviso de término de giro, entonces ustedes tienen que informar al servicio dentro de los 2 meses siguientes a que ocurrió el cese de actividades, que yo ya dejé de realizar la actividad comercial. ¿Ya? 2 meses siguientes. Si yo no lo hago posterior a esos 2 meses, va a haber una multa, ¿ya? Por informar ese término de giro fuera de plazo. Por norma general, el trámite se debe realizar a través de Internet, se hace a través de Internet. ¿Ya? Recuerden que el formulario 2121 hoy día, con la modificación del artículo 69, todos los antecedentes del término de giro se cargan en algo llamado carpeta electrónica. ¿Ya? Y en esa carpeta electrónica, o gestor de documentos, expediente electrónico, como lo quieran llamar, en esa nube, ¿cierto? Ustedes van a cargar toda la información del término de giro que les va a solicitar el servicio para que les termine la actividad. Y recuerden que los casos que van a ser presentados en oficina van a ser aquellos casos de contribuyentes que no tengan acceso a internet, que estén quizás declaradas la zona como zona de catástrofe, y esas son como las únicas excepciones que señala la norma para que pudiera presentarse en oficina. Pero yo en la práctica, en la vida, nunca he visto que
desde que se modificó esta instrucción, se presenten en oficina los términos de giro, ¿ya? Siempre a través de internet. Entonces, para concretar este término de giro, ¿cierto? Yo presento el formulario 2121, ¿ya? Se llena por internet y se presenta junto con los antecedentes. Se adjunta un balance final y todos los demás antecedentes que solicite el organismo fiscalizado, el Servicio de Impuesto Interno. Una vez aprobado el término de giro por parte del servicio, el contribuyente debe pagar los impuestos adeudados que se determinen a dicha fecha, a la fecha del término de giro. Como les decía, no necesariamente va a ser en diciembre, puede ser en marzo, en enero, en febrero, cualquier mes que yo termine la actividad, a esa fecha yo pago los impuestos que pudiera deber. Digo. Consulta. Cuando usted habla de la fecha del mes de marzo, por ejemplo, si yo lo hago el 15 de marzo, Sí. ¿va a ser hasta el 15 de abril, 15 de mayo o incluyendo el 31 de mayo? No, el 15 de marzo usted cierra su actividad, pero tengo plazo para presentar el formulario 21 hasta el 15 de mayo para hacer el trámite. Pero mis balances y todo mi cierre o sea, todos mis registros contables van a ser hasta el 15 de marzo, que es el día que yo dejé de realizar la actividad. Profesor, cuando uno entra al servicio hay una parte que dice término de giro, Sí. ¿cierto? Uno entra ahí, Sí. termina el giro y de ahí tiene 2 meses para presentar el formulario, algo así, ¿o no? Ahí No, presenta se el cuentan los formulario. 2 meses desde que yo dejé de realizar la actividad. Y eso es como 2 meses de informar sin movimiento. ¿El formulario no? ¿O ya no se informa sin movimiento? No, pues ya no se informa sin Ah, no movimiento. se informa. No se informa sin movimiento. Ah, ya. Sí. Ya. Y ahí le pueden mostrar después la página donde encuentran el formulario y qué es lo que tienen que llenar respecto a las fechas, para que un poco se orienten ahí. Profe, y una vez aprobado, le genera certificado de término de giro. Claro, se les genera un certificado de término de Y giro. ahí ya estaría listo. Y ahí está listo y ya no puede ser, volver a ser fiscalizado por esa empresa, Y por ya- ese certificado. Y ahí ya no puedo volver a ingresar a la empresa con la clave. Sí, siempre se puede. Sí se puede. Sí. Pero no es necesario entonces seguir declarando porque ya está terminado. Exactamente. No sé si en la práctica se puede seguir entrando a la página web. Sí, de hecho. Sí. De hecho, profe, hay un proceso igual que hay que renunciar como a la facturación electrónica, una cosa así, Claro. porque si no igual queda como Hay que activa. desafiliarse del sistema. Sí, porque si no igual queda como activo. Claro. Entonces no termina en el certificado que está aprobado. O Sí, sea, es que ese termina es tu la obligación comprobante. De declarar IVA, renta y todas sus obligaciones contables, pero ahí desconozco si la clave Sí, sigue de quedando hecho, habilitada. sí, Eso tú ya- puedes, ingresas con la clave y puedes volver a imprimir el certificado de término de giro, puedes ingresar, Ah, yo creo puedes que por ver, eso queda habilitado. sí, pues puedes ver todo, pero no es, claro, no necesitas seguir declarando ni nada, pero puedes descargar toda la documentación, puedes revisar tus rentas, todo. Ya. Eso me había asustado. Gracias. Ya, y una vez aprobado, ¿cierto? El término de giro, el contribuyente paga los impuestos correspondientes. ¿Qué más acá? Nada más. Vamos, sigamos. Esto es súper importante y esto es lo que estuvimos viendo en el ejercicio. Creo que se te quedaron allá porque no me acordaba el tiempo por leer. Adelante. Allá en la reunión, como que llegué sin Tributación lentes, ¿cierto? de la Ojalá. renta acumulada a la fecha del término de giro. La tributación que ¿Lo puedo ir a ver afecta a la sala? a la renta acumulada al término de giro depende del régimen tributario al que está acogido el contribuyente, como del tipo de propietarios que posea, si es persona con contabilidad o sin contabilidad. Y al respecto, el artículo 38 bis, en su numeral 1, establece la tributación para los contribuyentes del régimen general 14A, y en el numeral 2 tenemos la tributación que afecta a los regímenes ProPyme y ProPyme transparente. Ya recuerden que en el ABA tiene un Excel donde está el detalle de cada uno de estos números para efecto de la determinación del impuesto del término de giro. Tributación de la renta acumulada, régimen general y ProPyme general. Para efectos tributarios, esta renta o cantidades se entenderán retiradas, regresadas o distribuidas por sus propietarios, incrementadas en una cantidad equivalente al 100% del crédito por impuesto de primera categoría y al crédito por los impuestos finales del artículo 41 letra A de la Ley de Impuesto a la Renta, que estén incorporados en el registro SAC y en la proporción que participan en las utilidades de la empresa. Esto implica que parte de dicha renta o cantidades que corresponden a los propietarios de empresas acogidas al régimen general de tributación o ProPyme no quedarán sujetas a impuestos, ya que al considerarse retiradas o distribuidas se encuentran exentas del impuesto de primera categoría. Lo anterior genera la obligación de incorporar estas cantidades y créditos asociados
en los registros empresariales obligatorios, RAI, DEDAN, REX, según corresponda. Entonces, esta parte, lo que vimos recién, es la parte que corresponde a los socios con contabilidad. ¿Ya? En este caso, ellos van a entender la parte que les corresponde de estas utilidades que se determinan al término de giro, perdón, se entienden retiradas. Por lo tanto, esas utilidades van a formar parte de los registros empresariales que esté determinando la empresa y no van a quedar afectos a este impuesto de término de giro. Diferente es el caso. Dice, a su vez la parte de las rentas o cantidades que correspondan a propietarios contribuyentes de impuestos finales o que no lleven contabilidad, se grabarán con la tasa del 35% con derecho a descontar el crédito por impuesto de primera categoría asociado. Y en este caso es la propia empresa, lo que hablábamos recién, ¿cierto?, quien está obligada a pagar el impuesto en los 2 meses siguientes al cese de actividades. De generarse un exceso de créditos, cuando por ejemplo los créditos que yo tengo en el SAT superen el impuesto del término de giro, y esto que sea a favor del contribuyente, dicho monto se pierde sin poder solicitar su devolución o bien rebajarse de otras obligaciones tributarias que posea la empresa. Por eso les decía que era irrelevante saber si era crédito con o sin devolución. ¿Y qué convendría en ese caso mejor que el socio antes de hacer el término hiciera retiros? ¿O no? ¿Ya? Porque, Creo que tendrías que claro, esperar 2 años. que hiciera retiros, o que hiciera retiro, entonces así quedaría con menos, a lo mejor le tocaría pagar, pues, pero no perdería lo que... Claro, si hace retiro anterior al término de giro, Claro, ¿cierto?, pues. pudiera utilizar esos créditos, y efectivamente esos créditos, en la medida que excedan el impuesto global complementario, podría recuperar. Claro. Exacto. Y le tocaría pagar impuestos a lo mejor al revés y no perdería lo Ya, pero que... ahí ojo porque estamos como en la línea de lo que es... ¿Sí? Sí, pues porque no lo veo más como una economía de opción, el hecho de ¿cómo se llama?, de hacer retiros por hacer retiros con el ánimo de solamente obtener la devolución de los impuestos y así evitarme perder los créditos a través del término de giro. Claro, porque Pero ¿por qué podría estar en el límite si cuando uno tiene una empresa uno puede retirar cuando quiere? Sí. está en el límite. Te queda la duda. Pero no, porque Quizás, por un ejemplo, una retiro, SA que tiene políticas respecto a la distribución de dividendos podría justificarse mejor. Pero retiro así como justo antes de la... Déjame darle una vuelta. Sí, porque si ustedes me preguntan, no lo encuentro ilegal, pues si finalmente... Si no está dentro, por ejemplo, de los esquemas que hemos visto, no debiera considerarse, porque de hecho los esquemas se presentan por lo mismo. Y no me suena haber visto algo así. Ya no lo vaya a proponer, profe. No vaya a proponer el esquema. Ya, pero claro, la situación es esa. Entonces, el momento del término de giro, si el 35% que se calcule sobre la parte de las utilidades que están pendientes de tributación y que esté asociada a contribuyentes, socios y de impuestos finales, en este caso, si excede el crédito asociado a este impuesto, ese impuesto no se puede recuperar y no se puede pedir la devolución. ¿Ya? Respecto a la tributación de la renta acumulada para una empresa del régimen ProPyme transparente, vamos a ver que acá es distinto, ¿ya? Porque dijimos que en una 14A o en una 14D3 vamos a determinar esta base imponible, ¿cierto? De acuerdo al cálculo que vimos en las clases anteriores, vamos a multiplicar el 35% por aquella parte que corresponde a los propietarios, afecta impuestos finales, y aquello que corresponde a personas jurídicas con contabilidad se va a ir a sus registros empresariales, pero en una 14D8 la situación es distinta. En este caso, la renta o cantidades afecta impuestos que determinen los contribuyentes, sujetos a este régimen, ¿cierto?, del 14D8, se grabarán con impuestos finales, en este caso, se grabarán con impuestos finales de los propietarios, ¿cierto?, de acuerdo a la participación que estos tengan en la empresa. Esto debido a que, para efectos impositivos, dichas rentas se entienden percibidas por los propietarios en la proporción en que cada uno participa de las utilidades de la empresa. Y para efectos de eso. ¿Cómo eso, profe? Ahí se irían como a la base del global complementario del socio. Claro, la base imponible o las rentas que se determinen al término de giro de una 14D8 que estén pendientes de tributación, ahí vamos a ver el cálculo,
acá no van a pagar el 35%, sino que se van a ir directamente al global complementario de cada uno de los socios. Y ahí el socio tendría que tributar en el ciclo correspondiente. El ciclo correspondiente y declararle a su formulario 22 aquellas rentas que se entendieron retiradas producto del término de giro. ¿Ya? Acá no se paga el 35%, y recuerden que además una 14 de 8 no está compuesta por personas jurídicas, solamente personas afectadas a impuestos finales. Por lo tanto, tampoco se va a dar ese caso de que se vaya a los registros empresariales de los propietarios. Acá la única posibilidad que queda es que esa base imponible de utilidades que quedaron pendientes de tributación se van a agregar con impuestos finales de acuerdo a la distribución que se haga a los socios, porque se van a entender estas rentas retiradas. ¿Ya? Ya. Dígame. O sea, ese ejemplo que mostré era consumado. Era como eso, claro. Como una 14 de 8. Sí. Ahora, recuerden que para efectos de la determinación de la base imponible afecta al impuesto del 38 bis del 35%, es súper importante la determinación del capital propio tributario. El capital propio tributario, determinado a la fecha del término de giro, posee una suma relevancia para aplicar los impuestos asociados a este proceso. Ello toda vez que su valor positivo, luego de los ajustes expresamente contenidos en la norma, es representativo de la renta o cantidades acumuladas en la empresa pendiente de tributación. Nosotros partimos la determinación de la base imponible del artículo 38 bis con el capital propio tributario. Eso va a representar las utilidades que están contenidas en la empresa y que están pendientes de tributación, luego de los ajustes que tenemos que hacer. Y a ese valor, ¿cierto? De acuerdo al artículo 2, número 10, para la 14 de 3 y la 14 de 14A, ¿cierto? Es el valor que le vamos a aplicar el 35% de impuesto, o bien lo vamos a distribuir a los propietarios personas jurídicas con contabilidad. Para estos efectos, recuerden que se debe entender por capital propio tributario la definición contenida en el artículo 2, número 10, que indica que corresponde al conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Ya, y esta es la base imponible que hemos estado revisando en clase. La base imponible del término de giro va a ser el capital propio tributario positivo o negativo, ¿ya? A eso le vamos a sumar el saldo negativo del REX. Todo esto a la fecha del término de giro, ¿ya? Si el total que nos da acá es negativo, se debe considerar el valor igual a 0. Estamos hablando del capital más el registro del REX, más el registro REX negativo. A ese valor le vamos a sumar los retiros en exceso, determinados al 31 de diciembre del 2014, si es que todavía tuviera retiros en exceso de esta empresa desde esa fecha. Le vamos a restar el saldo positivo del REX, ¿ya? Del registro empresarial, insisto, a la fecha del término de giro. En la actividad que estábamos desarrollando ayer, el término de giro era junio, por lo tanto teníamos que actualizar nuestro registro REX al mes de junio para poder descontarlo de la base imponible que estábamos determinando. A ese valor le vamos a descontar también el capital aportado, más sus aumentos y sus disminuciones que estén obviamente reajustados a la fecha del término de giro. Y por ahí teníamos un dato que nos faltaba en el ejercicio, que no nos decía si era el capital actualizado o si había que actualizarlo. Con todo eso vamos a obtener nosotros las rentas o cantidades acumuladas en la empresa a la fecha del término de giro. Profe, disculpe, ¿el capital aportado igual a la fecha del término de giro actualizado? El capital aportado a la fecha del término de giro ¿Sí? actualizado. Ya. Si se fijan, aquí estamos determinando una especie de RAI, Sí. ¿ya? Y recuerden que el RAI lo que representa para la empresa, con algunos ajustes adicionales, son los recursos que tiene la empresa o las rentas que están pendientes de tributación de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, es lo mismo que estamos haciendo esta vez al cierre de la actividad para cobrarle el impuesto final del artículo 38 bis. Con eso, ¿cierto? Vamos a tener la renta o cantidad acumulada en la empresa a la fecha del término de giro, a las cuales les vamos a sumar todos los créditos disponibles por impuestos de primera categoría o impuestos pagados en el extranjero que estén controlados en el registro SAC a la fecha del término de giro, ¿ya? Actualizados y considerando todos los créditos que se pudieran generar a la fecha del término de giro.
Y toda esta suma de valores, ¿cierto?, nos va a dar recién la base imponible de término de giro, ya, de la empresa. Entonces, cuando nosotros tengamos la base imponible del impuesto, la base imponible de término de giro, nosotros ahora vamos a tener que ver, ya, pensemos que, por ejemplo, la base imponible son 100 millones de pesos, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que ver cuáles son los propietarios que tiene esta empresa. Porque si ambos propietarios de esta empresa son contribuyentes de impuestos finales, son contribuyentes sin contabilidad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esos 100 millones? Distribuirlo repartirlo. No sé, es que ayer le sacamos el porcentaje al tiro al el impuesto. Aquí ya le sacó Si el ambos 35. propietarios son contribuyentes de impuestos finales, nosotros aplicamos directamente El 35%. 35% a ese valor que nosotros obtenemos acá. Y es la empresa la que declara y paga ese impuesto. No se distribuye a los propietarios. Estamos hablando de la Sí, 14A sí, y la sí, 14D3. Vamos a ver que la de 8 hablamos recién de que era distinto. Ahí se distribuye. Ah, ya. Una 14A, 14D3, determinamos la base imponible de término de giro. Y si ambos propietarios, ambos dueños de la empresa, ambos socios, o más, pueden ser muchos más, ¿cierto?, son contribuyentes de impuestos finales, aplicamos directamente el 35% a este valor. Y es la empresa la que va a pagar a través del formulario 2121 el impuesto de término de giro. Distinto es la situación cuando uno de los socios es persona jurídica con contabilidad. Porque si tenemos dos socios acá, la base imponible son 100 millones de pesos. Un socio, persona natural, afecto a impuestos finales, participa en un 30% en la empresa. Y otro socio, persona jurídica, ¿cierto?, con contabilidad, participa en el 70% de la empresa. ¿A cuánto le vamos a aplicar el 35%? Al 30, de la persona natural. No, Al 70. 30% De de la los 100 persona- millones sí, po. de la base imponible de término de giro. A lo que Solo corresponde a la persona respecto a la natural. parte que le corresponda a los propietarios afectos a impuestos finales. Por lo tanto, de los 100 millones, ¿cierto?, 30 millones se van a afectar con el 35%, ¿cierto? La parte que corresponde a este propietario afecta a impuestos finales. ¿Y qué pasa con la otra parte, el 70%? Registro empresarial. Se va a formar parte de los registros empresariales de esta persona jurídica. ¿Cómo? A través del registro RAI, ¿cierto?, porque se entienden retiradas, y a través del registro SAC. Profe, y el SAC que rebajo, ya, le calculo el 35% al impuesto finales, y el SAC también proporcional. Sí, también proporcional a lo que le Exacto. corresponde. Recuerden la primera actividad que vimos, que ahí tuvimos que hacer la Ya. separación de aquella parte que correspondía a propietario afecto a impuestos finales y propietario Contribuyente persona jurídico. jurídica. En el ejercicio que estábamos revisando ayer, corresponde aplicar a la totalidad el 35%. ¿Por qué? Ambos eran Eran solo propietarios de socios- impuestos Porque finales. ambos son personas naturales afecto a impuestos finales, ¿ya? Y eso es lo que tienen que ustedes detectar acá para saber a qué valor le van a aplicar el 35% de impuesto. ¿Pero quién va a pagar ese impuesto? La La empresa, empresa. a través del formulario 2122. Y en el régimen ProPyme general, ¿cierto?, la base imponible va a ser también el capital propio tributario positivo o negativo, el saldo negativo del REX al valor, sumando el saldo negativo del REX, si el total es negativo se considera igual a 0, se resta el saldo positivo del REX, se resta el capital aportado más aumentos y menos disminuciones reajustados, y esto nos va a dar la renta o cantidad acumuladas en las empresas a la fecha del término de giro. Vamos a sumar los créditos disponibles por impuestos de primera categoría e impuestos pagados del extranjero que estén contenidos en el SAT, y también vamos a restar, a diferencia del cálculo anterior, el saldo del registro FUR en caso de existir, Fondo de Utilidades Reinvertidas. En este caso, este valor nos va a dar la base imponible de término de giro y va a operar tal cual una 14A. Profe, el FUR es como el 14, ¿o no? El FUR es un fondo de utilidades reinvertidas que controlaba una franquicia tributaria que existió hasta hace un tiempo y está derogada, que correspondía cuando yo retiraba plata de una empresa y la reinvertía en otra, podía suspender la tributación de ese retiro, no tributaba con impuestos finales. Ah, ya. Por lo tanto, esta vez va a tributar en el término de giro y por eso es que se considera. Ya. Pero aquí se resta. Se resta. Entonces, la base imponible
de término de giro, ¿cierto? Le vamos a aplicar el 35% de impuesto a nivel de empresa también respecto de los propietarios o socios que sean afectos a impuestos finales. En el caso de existir socios, personas jurídicas, ¿cierto? En ese caso, esa parte que le corresponda de estas utilidades que acabamos de determinar van a formar parte de sus registros tributarios. Igual que en el 14A, el Igual mismo que en el sigue lo 14A. mismo ya. La diferencia, como les decía, está en el régimen 14 de 8, porque en el 14 de 8 la base imponible va a estar dada por la diferencia positiva entre el valor que se determina entre un inventario final que van a tener que determinar estos contribuyentes y el monto de las pérdidas determinadas conforme a la ley de impuesto a la renta. Para tales efectos, el inventario va a ser la suma de los siguientes activos. El activo realizable, estamos hablando de la existencia, a su costo de reposición, ¿ya? De acuerdo a las normas del artículo 41 de la ley de la renta. El activo inmovilizado actualizado según el artículo 31.5 y el artículo 41 de la ley de impuesto a la renta y aplicando depreciación normal. Y otros activos también valorizados conforme al artículo 41. Entonces, claro, yo por muy que fui 14 de 8, era súper simple, ¿cierto? Ingreso menos gasto, maravilloso. Pero cuando hago término de giro, voy a tener que hacer un inventario de mis bienes que quedan en mi contabilidad para efectos de determinar esta base imponible que va a estar afecta a impuestos. Profe, cuando uno tiene, por ejemplo, este régimen, Sí. uno hace la renta líquida imponible del periodo, igual como lo hicimos ayer, o sea, porque tiene que hacer la renta líquida imponible del periodo. Pero acá recuerden que determinan base imponible. Ya, aquí hace la base imponible, y por ejemplo, de ese periodo le diera una utilidad. Sí. Esa utilidad va a los socios, igual que Igual y se suma eso, la utilidad que quedó en el- eso tal cual, sin corrección monetaria, sin nada. Tal Y cual. acá es donde vamos a aplicar la Y corrección acá es donde monetaria. ustedes van a valorizar su activo al término de la actividad, al término de giro, y ese activo que ustedes van a determinar se va a comparar con las pérdidas si es que tuviera, porque si por ejemplo por el lado de la determinación de base imponible me da pérdida, yo tengo que sumarlo para efecto de ver si que me queda una base imponible, y ese valor es que el cual se va a asignar, pero esta vez producto del término de giro, Ya. a los socios de acuerdo a la participación que tengan en la empresa. Y en este valor también vamos a tener que incluir el ingreso diferido que esté pendiente de tributación, a que se refiere la letra D del número 8 del artículo 14. Profe, ahí me confundo un poco porque, por ejemplo, si voy a determinar base imponible y compré mercadería, la mercadería la descuento al tiro, ¿cierto? Como, Claro. como gasto. Sí, Y después la voy a corregir por para... aquella parte de la mercadería que no se vendió, del inventario al término de la actividad. Ya. Pero si se vendió y no queda nada de mercadería, No hay no nada vamos a que tener corregir. activos. Sí. Ya. Si es respecto de los activos que queden en la empresa, son los que se va a determinar esta base imponible. Ya. ¿Ya? Lo mismo con el activo Es que fijo. dice Si el la activo fijo contabilidad- que yo voy a determinar está totalmente depreciado, va a ser un peso, por lo tanto tampoco va a haber base imponible. ¿Y cómo, de acuerdo a la contabilidad? Porque, por ejemplo, estas empresas, algunas llevan contabilidad simplificada, que ese es como el libro Claro. de ingreso y egreso. Caja, y lo caja. El libro caja, ¿cierto? En ese caso, no lleva como inventario, pues, porque No, va va a todo... tener que determinarlo Ya, al término del giro. ya, profe. Por eso les decía, pues si de repente, claro, es súper conveniente este régimen y todo el tema, pero claro, cuando llegue el final de la actividad, igual voy a tener que hacer una especie de capital, de acuerdo a las normas del artículo 41, para efectos de ver cuánto quedó de activo en la empresa y que tiene que asignarse a cada uno de los socios. Ya. También recuerden que hay que considerar el ingreso diferido. Acuérdense que cuando yo me cambio de un régimen de contabilidad completa a este régimen simplificado del 14 de 8, las utilidades que hayan quedado pendientes de tributación a estas empresas con contabilidad completa se pueden diferir hasta en 10 años, ya considerando una cuota de ingreso por cada año, hasta 10. Si queda un saldo de esas cuotas pendientes de tributar, también se consideran dentro de esta base imponible a asignar a los propietarios de acuerdo a su participación. Plazos que tiene el servicio de impuesto interno. De acuerdo al artículo 69, el servicio tiene un plazo de 6 meses para girar cualquier diferencia de impuestos y certificar, emitir el comprobante, ¿cierto?, de término de giro. Y en caso de no pronunciarse dentro de dicho plazo, se entenderá aceptada la declaración que presentó el contribuyente. Se amplía el plazo en 3 meses
cuando existen nuevos antecedentes, se establezca mediante resolución fundada que la declaración de término de giro es maliciosamente falsa. Y esto es lo que les comentaba. Una vez aceptada la declaración de término de giro por parte del servicio, este organismo queda inhibido de pleno derecho para ejercer revisiones o fiscalizaciones posteriores a esta empresa. Ya se cerró, ya se acabó. ¿Ya? Y respecto a las adjudicaciones de activos a costo tributario, ahí tenemos que tomar las normas del artículo 17.8 letra G, que indican que constituye un ingreso no renta la adjudicación de bienes a valor de costo tributario que se efectúe a favor de un propietario, comunero, socio o accionista, cuando la sociedad se disuelva por la disolución o liquidación de una empresa, hasta el monto equivalente a la suma del capital que efectivamente aportó la empresa más las rentas tributadas al término de giro. ¿Cómo? Cualquier diferencia positiva o negativa constituye una utilidad o pérdida, afecta al régimen general de tributación. Si por ejemplo el valor de los bienes a costo tributario excede lo que yo aporté como capital, eso va a generar una utilidad, ¿ya? Y esa utilidad es la que va a estar afecto al régimen general Que de yo como tributación. socio me vaya a quedar con Claro, bienes se del terminó el activo. y me adjudico bienes. Ya, Pero eso entonces. es como yo me quedo con un auto, por ejemplo, con una camioneta. Exactamente. Y excedo, no sé, 2 millones, esos 2 millones se van a... El 2 millones genera una utilidad para mí, la cual va a tener que tributar bajo el régimen general. Pero no así la parte de la adjudicación de bienes que esté realizada hasta al valor del costo de estos bienes, al costo tributario, al valor de costo tributario. Por lo tanto, también hay que considerar respecto, para el término de giro, también las normas del artículo 17, número 8. Les quiero mostrar yo acá un resumen. Está aquí. Aquí me carga. Para que ya revisemos el ejercicio. Mientras carga, les voy a abrir el ejercicio para que lo revisemos, la actividad que estábamos viendo ayer. ¿Lo tiene ahí? Ah, Espérenme. cuando deja de declarar. Se la voy a sacar y se la voy a cargar en el No, programa. no necesariamente. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, hay gente que deja de declarar, se lo olvida, ¿cachai? Pasaron 6 meses. Entonces tú hacías el término de giro, te van a cobrar una multa porque los primeros 2 meses sin declarar, como que te los cubre, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo termino el día, el otro mes declaro sin movimiento, el otro mes en junio. Y de julio para adelante no declaro más, es octubre. Y yo voy a decir que terminé mi actividad, por ejemplo, cuando hice mi última Ya. declaración. Se van a Otra contar 2 meses alternativa más. que den Y los de ahí para adelante me van a contribuyentes que multar. realicen término de Fuera de giro. esa. Pero si tú declaras Chicos, sin movimiento, silencio, por favor. sin movimiento. Otra alternativa que tienen los contribuyentes que realicen término de giro y cuyos propietarios sean contribuyentes de impuestos finales, en este caso es la reliquidación del impuesto global complementario. Esta alternativa, ¿cierto?, está establecida en el artículo 38 bis número 3 y que señala que las personas naturales con domicilio de residencia en Chile, que sean contribuyentes del impuesto global complementario, dueños, propietarios directos de la sociedad o empresas que de aviso término de giro, pueden reliquidar el impuesto que van a pagar y así no tributar con el 35% respecto de esta renta, ¿ya? Y ahí es donde ustedes tienen que entrar a evaluar qué es más conveniente. Y esto sí que es economía de opción porque son dos alternativas que yo voy a tener al realizar el término de giro. ¿En qué consiste? En dividir la totalidad de las rentas que le corresponden al contribuyente, ¿cierto?, de esta base imponible que nosotros determinamos al término de giro, y de acuerdo a la participación que tenga cada uno, podemos dividir el total de estas rentas que le corresponden a cada uno de los propietarios por el número de años comerciales en que han sido propietarios de la empresa, pero con un tope de 10 años, excluyendo el año del término de giro. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Si yo, por ejemplo, divido esta utilidad en 10 años y lo llevo a global complementario de cada uno de los años, y el impuesto que determine por cada uno de los años, yo lo voy a sumar y es el que voy a pagar en el término de giro. Entonces acá yo puedo ver quién me es más conveniente. Si ¿Cómo, pagar- profe?
lo que decía recién. Si los propietarios de la empresa, ¿cierto?, son personas naturales con domicilio de residencia en Chile, ¿cierto?, la primera alternativa es que la parte de utilidades que les corresponda por la base imponible que se determine pague el 35%. 35. ¿Cierto? Eso Sí, está claro. Pero existe la alternativa de reliquidar el impuesto global complementario que yo pagué en años anteriores, en mi formulario 22 personal, como propietario. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se toma el total de las rentas que me correspondan, ¿ya? Por el término de giro. Por ejemplo, hablamos del ejemplo de los 100 millones de la base imponible y que 30 millones le correspondían a uno de los socios, ¿cierto? Claro, una vez calculamos el término de giro, La tenemos base imponible. la base imponible. La base imponible. Entonces esos 30 millones, primero la norma general es pagar el 35%. La alternativa es tomar esos 30 millones de pesos y dividirlo por la cantidad de años en que yo fui propietario de la empresa, pero con un tope de 10 años. Y ese valor, sumarlo a lo global complementario de cada año y esa diferencia de impuesto que me dé, pagarla en el término de giro. ¿Ya? Entonces, claro, si yo tengo un A los tramo- años anteriores. 10 años O sea, lo atrás. que ya declaré. Exactamente. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, imagínense, estoy dentro de los tramos exentos porque no tengo otro ingreso además del término de giro, ¿cierto? Pudiera estar dentro de todos los tramos exentos y no pagar nada al término de giro. Y hay que ir a corregir los F22. Veamos el caso. No, no hay que corregir los F22. Miren. Ah, Dividimos el total de las rentas que le corresponde al contribuyente por el número de años comerciales en que ha sido propietario de la empresa, pero con un tope de 10 años, excluyendo el año del término de giro. La fracción determinada se debe expresar en UTM, ¿ya? Según su valor al mes del término de giro. Dividimos este valor que nos dé, ¿cierto?, a la UTM al valor del término de giro. Adicionar la fracción correspondiente a cada periodo tributario a la base imponible originalmente declarada en los formularios 22 de años anteriores, ¿ya? Según el valor de la UTM a diciembre de cada año, ¿cierto? Porque tomamos estos 30 millones, los dividimos por la UTM de junio, por ejemplo, estoy haciendo el término de giro junio. Tenemos el valor de la parte que me corresponde en UTM. Y esa parte nosotros lo llevamos a cada uno de los años y lo multiplicamos por la UTM de diciembre de ese año. Lo sumamos a la base imponible que yo declaré en ese formulario 22 y esas diferencias de impuestos que se determinen producto de la incorporación de dicha renta, de nuevo la expreso en UTM, ¿ya? Y según su valor a diciembre del año reliquidado. Y finalmente dicha UTM se llevan al valor de esta al mes del término de giro, momento en que se pagará este impuesto global complementario reliquidado, dando de crédito los impuestos acumulados en el registro SAC que correspondan. a ver. Por ejemplo. ¿Se entiende o no? ¿Está bien enredado? Sí, está enredado. Por ejemplo, profe, si yo, siempre entendiendo que son en un TM, pero hablemos en plata. Si yo, por ejemplo, tenía que pagar estos 30 Ya, millones. veámoslo con un ejemplo. Sí, mejor. Ya, supongamos que la base imponible del término de giro son, dijimos, 100 millones de pesos. ¿Sí? Sí. Ya. Estamos pensando en una empresa 14A o 14D3, porque recuerden que la de 8 tiene norma especial. De 3. Si la base imponible término de giro, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, ¿cierto?, son 100 millones de pesos, en este caso, yo ahora me tengo que preguntar cuánto corresponde a cada uno de los propietarios. Si tengo dos propietarios, una persona jurídica que tiene el 70% de participación y otra persona natural, ¿cierto?, que tiene el 30% de participación, 30%, y vamos a porcentaje. Ya, si la situación es la siguiente, y yo voy a pagar el término de giro, ¿sobre qué valor yo voy a aplicar el 35% de impuesto de término de giro? El 38 bis. Los 30 millones. Persona 30 millones. ¿Cierto? Claro. Solamente respecto de aquella parte de utilidades que esté asociada a la persona natural afecta impuestos finales. Vamos a ver. Sin contabilidad. Y acá le vamos a poner con contabilidad. Ya. Si tenemos esta situación, ¿cierto? La base imponible del 38 bis, 38 bis, va a ser, ¿cierto?, los 100 millones por el 30%. ¿Sí? Sí. Y a ese valor le voy a aplicar el 35% de impuestos. Arriba, profe.
¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. ¿Atrás se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si ambos fueran personas naturales sin contabilidad? Al 100%. ¿Sobre qué valor le voy a aplicar el 35%? Los 100 palos. A los 100. A los 100 completos. Si uno de los socios es persona jurídica con contabilidad, solamente lo aplico respecto de la persona sin contabilidad. Entonces multiplico los 100 millones que determiné por el 30%. Y a ese valor le aplico el impuesto de término de giro. ¿Y qué va a pasar con el resto? Que los 70 millones, Al registro empresarial de la persona jurídica. esos 70 millones van a los registros tributarios de renta empresariales de la persona jurídica. ¿Sí? ¿Se entiende todo? Ya. ¿Qué es lo que dice la ley? Que yo puedo reliquidar la parte que le corresponda a personas naturales, ¿cierto? Que originalmente estaba tributando con el 35%, y yo tengo la alternativa de este valor, los 30 millones de pesos, reliquidarlo de acuerdo a la participación que tuvo este socio en la empresa. ¿Ya? 30, no el impuesto. Entonces pongamos el supuesto de que este socio participó 7 años en la empresa. Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con los 30 millones de pesos? Está terminando 7 años fuera del año del término de giro. Fuera del año del término de giro. Ah, lo podemos reliquidar en 7 años. Po. Dividimos los 30 millones, perdón, primero expresamos... Pero no lo expresemos en UTM, po, Ya, para sí, que, UTM, sí, ya. para que no nos enredemos. Los 30 millones los dividimos en 7. Por lo tanto, para cada año que yo ya declaré renta, tengo que sumar 4.285.714. Entonces, año 1 al año 7. Ah, igual conviene a lo mejor. Pues, Por eso decía que ustedes son los que tienen que evaluar ahí qué es lo que es más conveniente. Entonces, ¿qué va a pasar si este contribuyente no tuviera otra renta aparte de la que se está generando ahora y que estoy reliquidando? Claro, no tendría que pagar nada en los otros años porque quedaría exento en el global ¿Por complementario. qué quedaría exento de impuesto global complementario? Porque estaría fuera del rango, pues. Estaría Porque recuerden que impuesto del global tramo. complementario yo empiezo a pagar cuando mi renta excede las 13,5 unidades tributarias anuales. ¿Ya? Y acá, al reliquidar este impuesto, por cada año me va a generar 0 impuestos porque va a quedar exento. Claro. Y así, yo en vez de pagar el 35% de los 30 millones de pesos, pudiera no pagar nada si yo elijo la opción de reliquidar el impuesto. Pero va a depender de qué renta yo haya tenido esos años. Y eso Porque igual- como socio de la sociedad, si yo retiré durante los ejercicios anteriores, si tenía sueldo durante los ejercicios anteriores, voy a tener que evaluar porque voy a tener que sumar estos 4 millones a la base imponible de global que yo declaré en los años anteriores. Y esa diferencia va a ser la que van a cobrar. Por ejemplo, si yo tuviera otra renta, por ejemplo 10 millones de pesos cada año, sueldo. $10 millones de pesos cada año, ¿cierto? Ahí ya excedo porque mi base imponible reliquidada sería de 14.285. Entonces, supongamos, damos todos estos supuestos, no nada exacto, que por los 10 millones yo pagué impuestos, nueva base imponible, impuesto global complementario. Supongamos que por los 10 millones, Control C, bro. Sí. ya, supongamos que por los 10 millones de pesos, que fue mi base imponible, y yo declaré, pagué un impuesto, ejemplo, insisto, impuesto global complementario de 100 lucas, todos los años. Y ahora con esta nueva base imponible, el nuevo impuesto global complementario va a ser de 130 lucas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cierto? Yo voy a tener que determinar la diferencia que yo pagué en su momento versus el nuevo impuesto que me está dando al sumar esta reliquidación de la base imponible de término de giro, y esa diferencia Llevar la UTM. llevar la UTM, ¿cierto? Todo el cálculo de UTM para el tema de la inflación,
Y esa diferencia va a ser la que yo voy a pagar en el formulario 2121 de término de giro. ¿Ya? Eso es la reliquidación. Yo tomo la base imponible que me corresponde, lo divido en la cantidad de años que yo estuve en la empresa, con tope de 10 años, lo sumo a la base imponible que yo declaré en ese momento en cada uno de los formularios 22, recalculo el impuesto global complementario y lo comparo con lo que yo pagué en su oportunidad. Y la diferencia que me dé es el monto que yo voy a pagar al término de giro, Tengo una duda. con derecho a la rebaja de los créditos que tenga disponible en el SAT. Y ahí usted evalúa, ¿ese monto es mayor al 35% de mi renta? Sí. Entonces mejor me voy por el 35%. Y si el monto es menor, chuta, mejor me conviene pagar a través de reliquidación. ¿Ya? Esto no muchos lo saben y no muchos, yo de hecho le preguntaba el otro día allá cuántos trámites en la unidad han llegado y es muy poco lo que llega a esto porque por lo general se paga el 35% y ya. Pero está también esta alternativa de recálculo y de reliquidación de la base imponible afecta al término. Por ejemplo, profe, si yo fui el primer año y no me quedé exento y me devolvieron el impuesto, porque a veces uno paga impuesto de segunda categoría y se lo devuelven en este formulario, ¿cierto? Como voy a hacer esta reliquidación, ¿no me afecta eso? ¿No tendría que...? No, yo no tengo que rectificar los formularios, nada. Es solamente un recálculo que ustedes van a hacer de qué pasaría si hubieran formara parte de esta base imponible y recalcular el impuesto. Pero Ya. el impuesto se va a pagar al final, ¿no? Ya, No se tocan los formularios y esto se hace a través de la misma solicitud del formulario 2121. Exactamente, Ah, ya. misma solicitud. Pero Entonces, ahí vamos a ver que el formulario 2121 está totalmente desactualizado y no hay como un campo específico para el... tendría que ir, transformar a UTM, ir a sumar esta Tendría que base ser. a mi ingreso, buscarla en la tabla de global complementario y ver. Y ahí la diferencia y sacar por Tal cual. todos los años. Este Ya. cálculo- Acá se entiende que los 10 millones en ese año 1 se llevaron a la tabla de impuesto global complementario y le pagó correspondía un pago 100. de 100 lucas. Claro. Pero ahora ya no son 10 millones, sino que son 14 14 le corresponde Yo no voy a 100. rectificar ningún formulario, solamente para efecto del impuesto del término de giro voy a recalcular ese impuesto global complementario. Y si ahora me da 130, la diferencia que se produce producto de incorporar esta renta de término de giro es 30 por cada año. La sumo al final y eso es lo que pago impuesto de término de giro. Claro, o sea, en este caso es súper conveniente, pues, en el ejemplo, porque le tocaría pagar como 10 millones. Claro, como 10 sí, por millones. eso, pero insisto, no son datos certeros. No, claro. sí, pues, pero... Claro, si fuera pagar el 35%, Sí. por esas mismas utilidades pagaría 10 millones 500. Pero imagínese a alguien y que, por la ejemplo, reliquidación no- estaría pagando 210 mil Sí, pues, o alguien que estuvo exento, pues. Buenísimo, porque no, quizás Pero tiene que pagar también huevos. va a depender de la base imponible Claro, del término de de giro. cuánta Sí, plata pues. sea Porque la si la base imponible son 1.000 millones, Claro. ya no es lo mismo reliquidar en 10 años porque voy a estar a lo mejor en el tramo más alto global complementario. Está Voy a gigante. pagar el 40 por sobre el 35 que tengo acá. Claro que hay empresas eso, porque no hacen retiro y empiezan a acumular utilidades. Depende del tipo de Profesor, empresa. pero Depende de la empresa. cuando uno paga el 35% lo paga la empresa que está, Sí, en cambio el otro después absorbe ese impuesto, lo absorbe solo al hacer eso. al También hay hacer que esto tenerlo se como declara a en nivel de consideración, po. empresa también. Se declara a nivel de empresa también, sí. 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 No se pagan el global complementario ni No, tal se cual. declara a nivel de Acá. empresa en el formulario de término de giro. Para hacer eso uno tiene que mostrar una planilla así. Exactamente, tiene que hacer el recálculo y en la reliquidación para efecto del término de giro. Buena opción, profe. Profe, ¿qué efecto tiene el pasar su valor a UTM? Inflación, pues, porque Claro. Me por gustó ejemplo hoy ese. día la UTM ha ido aumentando de forma considerable, entonces la idea es poder llevarla, pero Clase sin la voy a considerar dejar el efecto de guardadita inflación. en Y por eso es que nosotros traemos los valores a valores antiguos. Claro. Me llama valores pasados y después hay que traer el valor presente Exacto, con la porque UTM si del nosotros cierre. generamos la renta al valor de hoy día, lo más probable es que me dé un mayor global complementario Claro. que dividirla por la UTM de ese Cada año, año, que era claro. mucho menor. Sí, La multiplica por los años anteriores. sí, po. Claro, yo la divido por la UTM, por ejemplo, tomo los 30 millones, supongamos que estamos haciendo el término de giro ahora abril del 2024. Yo tomo esos 30 millones, lo divido en la UTM de abril y expreso mi valor en UTM. Y después, esa parte que me corresponde por cada uno de los años lo multiplico por la UTM de diciembre de ese año, que va a ser mucho menor. Me gusta. Esta está buena para presentarla en portafolio. Ya, esa es la alternativa del artículo Vaya a terminar 38 tiro. bis número Te la pregunta del artículo 3. cagaste. No, el portafolio se presenta lo que uno sabe bien.
Por lo tanto, Hay que preguntar un artículo, hay que hacer. Ahí usted, pues. Pucha, perdí mis lentes. Oye, alguien no encontró. acá, a modo de resumen, de una empresa 14A, No sé ¿cierto? Determinamos la base imponible, 14A o 14D3, y cuando los propietarios son contribuyentes de impuestos finales o que no estén obligados a llevar contabilidad completa, nos tenemos que preguntar, perdón, ahí no sé si lo aclaré, pero esta alternativa es solamente para contribuyentes afecto a impuesto global complementario. Recuerden que impuestos finales puede ser impuesto adicional o impuesto global complementario. Esta alternativa es únicamente para contribuyentes de impuesto global complementario. Ya. Si el contribuyente es propietario afecta impuesto global complementario, la respuesta es sí. Tenemos dos opciones de tributación: la reliquidación, que es la que acabamos de ver, o bien pagar el impuesto del 35%. Ahora, si la respuesta es no, solamente la alternativa del 35%, con derecho a los créditos que estén disponibles en el registro SAC. Y para efectos de los propietarios de esta empresa, al término de giro, que sean empresas sujetas a disposición del artículo letra A o D3 con contabilidad, ¿cierto? No van a estar sujetos al impuesto de término de giro, y en este caso, las utilidades que se asignen a cada una de las empresas, ¿cierto?, van a ser controladas en el registro RAI a través de la determinación del capital propio tributario de la sociedad, REX en aquella parte que corresponda a utilidades que están que no tengan que tributar, y SAC también aquellas partes de los créditos que se le asignen a esta sociedad, ¿ya? Con la calificación tributaria y con el apellido de cada uno de los créditos. Y en el caso de la D8, ¿cierto?, para efectos del término de giro, en este caso, la base imponible del impuesto de término de giro se determina de acuerdo a las normas del 38 bis y se entiende percibida por los propietarios que estos se encuentran grabados con el respectivo impuesto final. Qué buena. ¿Se entiende, chicos? ¿Está muy enredado? Les voy a subir esto que vimos hoy día para que lo procesen, pero un poco así como funciona el famoso término de giro. Para efectos de la actividad, revisemos rapidito. ¿O la terminamos de revisar la próxima clase? Sí, me apagó el laptop. Y ahora sí que vamos a tener clases. No, N. veámosla. Entre la de ahora, la pendiente. Sí, la... la recorta. Sí, la actividad era cortita, pero igual Se me apagó el laptop. veámosla ahora. Bueno. Estaba sorprendido. No hay internet. El Nico le va a compartir. El Nico siempre nos comparte. Juan, veamos la actividad. Y su... ¿Viste lo que hace? Murió el laptop. Murió el laptop. ¿Está durmiendo? Ya, pues. Oye, por casualidad, ¿alguien encontró unos lentes en la hora? ¿Sí? Dejé Brenda. No me recuerda haberte visto Ya. cuando hablaste Ya, con bueno, lentes. gracias. Claro, le va a mandar un correo. Así que vaya en junio a buscarlo. Tengo que mandarle el calendario actualizado. Por eso le decía que primero necesitaba definir la recuperación de clases, que ya lo definimos, y ahora le voy a mandar un calendario actualizado en las próximas pruebas. Ya, pero no sé qué. Da lo mismo. Y tengo como un semestre como para hacer ramos probados. ¿Tenía algún optativo? No sirven esas. No, tiene que ser un optativo. Para el 1 de junio. Es que no O sea, recuerdo. primer semana de junio. Pero igual, cuando yo mande, voy a poner tu voz y voy a poner tu situación para que te marque, ¿ya? Sí, porque ahí voy a poner como los grupos. El domingo. Pero da lo mismo, ¿no? Necesito algún optativo, que es difícil porque los optativos como que se hacen más... Antes no había como optativo. Pero en la secundaria. No, sí, está igual. Pues, ¿hace cuánto estudiaste tú? ¿Viste? En 2012. Pero los optativos es cierto que no son nunca el primer semestre. Pues. Sí, igual. Ah, ¿viste? Sí, a lo mejor sí. Entonces puede que tenga. Mándame el RUT, sí. Vamos. Hay que repetir. Pero no lo. Todo vale. Ya, la actividad debía haber quedado más o menos Voy a alegar así. recién porque tengo problemas. Como les comentaba, en la actividad de término de giro que estábamos viendo ayer, lo primero que había que hacer para efecto de determinar los saldos a junio era determinar
los registros empresariales a esa fecha, para efecto del cálculo de la base imponible. Profe, lo molesto, ¿puede agrandar un poquitito, por fin? Afecto al impuesto de término de giro. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Gracias. Ya. Te perdí mi leche. Por lo tanto, recuerden que nos daban el saldo del RAI, ¿cierto?, de la empresa al 1 de enero, el REX y el registro SAT. Entonces les comentaba que lo que teníamos que hacer era reajustar estos saldos al mes de junio, que era la fecha en que nosotros estábamos terminando la actividad, realizando el término de giro. Por lo tanto, actualizamos los saldos y eso nos da los valores de los remanentes actualizados. Como teníamos una determinación de renta líquida imponible, ¿cierto?, en la actividad acá, teníamos una renta líquida imponible determinada de 23 millones de pesos a la fecha del término de giro. En este caso, multiplicamos el 27% de impuestos y este crédito también lo íbamos a llevar al registro SAT, crédito por impuesto de primera categoría, al 30 de junio. Era el 2018. Ahí. Por eso no encontró nunca el 6, algo. Claro. Ah, llegó hasta como el 20, ¿o no? Sí. Llegó hasta como el 20. Sumamos los créditos del SAT y en este caso son créditos con restitución del ejercicio. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es el reverso del RAI, ¿cierto?, por los 9.549.000 pesos. Y finalmente, ¿cierto?, descontar del registro empresarial La multa, sí. el crédito asociado a las multas del artículo 21, inciso segundo, y corresponde descontarla de los registros empresariales del mes del periodo, ¿cierto?, del crédito siempre del periodo. Una vez hechos estos cálculos, ¿cierto?, teníamos que determinar la base imponible de término de giro. Partíamos con el capital propio tributario que nos entregaban a la fecha del término de giro, que eran 89.900.000 pesos. A ese valor le descontamos el REX saldo final, el que determinamos después de realizar el registro empresarial, a junio, 2.122.000 pesos. Y luego descontamos el capital aportado. Acá pueden tener algunas diferencias porque no se aclaraba si ese capital aportado estaba actualizado o había que actualizarlo. Entonces algunos entiendo que lo actualizaron y algunos no lo tomaron a ese valor. Pero lo correcto acá es el capital aportado actualizado. Si realizamos alguna otra actividad o si viene en la prueba, ahí va a decir clarito de si es el capital histórico y si hay que actualizarlo o si es el capital actualizado, para que no genere esto. Al valor que nosotros determinamos le vamos a sumar los créditos que están disponibles en el SAC, pero actualizados a junio. Trajimos los 519 que determinamos acá y trajimos también la totalidad de los créditos considerando el crédito del ejercicio y aquel crédito que descontamos por los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo. Por lo tanto, sumamos a los 37 millones los 519 del registro empresarial y los 9 millones 647. Eso nos da una base imponible de término de giro de 47.944.930 pesos. Y ahora viene lo importante. Los socios de la empresa son contribuyentes con contabilidad o sin contabilidad. Sin contar. Sin contabilidad. Por lo tanto, ¿a cuánto de este valor le vamos a aplicar el 35%? Te cambió. Lo cambiaste. A todo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si uno de los socios Falta fuera ese, los persona jurídica? 519. ¿A qué parte de la base imponible le vamos a determinar el 35%? Solo a la de la respecto a lo de la persona persona. natural. Y lo de la persona jurídica a su registro empresarial. ¿Ya? Como en este ejercicio ambos socios son personas naturales, afectos a impuestos finales y sin contabilidad, aplicamos a la totalidad el impuesto del 35% de término de giro. ¿Ya? Y para efectos de los créditos, descontamos la totalidad de los créditos que teníamos disponibles en el SAT, pero siempre con la precaución de que si hay un crédito con restitución, tenemos que restituir el 35%, ¿ya? Porque este crédito de acá es un crédito con restitución, por lo tanto no tenemos derecho al 100% de ese crédito, tenemos que restituir el 35% de ese valor, ¿ya? Y así el impuesto que me va a dar a pagar por término de giro va a ser de 9.990.260, que es el 35% sobre la base imponible que determinamos, menos los créditos que estaban disponibles en el SAC. ¿Ya? Profe, ¿cómo se va la parte que va a la persona? Si yo optara por determinar
y reliquidar el impuesto, ¿cierto? De las normas que hablamos, el 38 bis número 3, tendríamos que distribuir esta utilidad de los 47 millones de acuerdo a la participación que tiene cada uno en la empresa. O sea, los 47 millones multiplicamos al socio accionista A, en este caso, que tiene el 55%, y este es el valor que yo voy a reliquidar de acuerdo a esta posibilidad que hablábamos anteriormente. Dividirlo por la cantidad de años que tenga participación en la empresa con tope de 10 años. Y lo mismo respecto al socio B. Él teniendo una participación del 45%, multiplicamos sobre la base imponible que determinamos y es el valor que yo voy a tener la opción de reliquidar con global complementario. Y siempre con derecho a los créditos que tengo disponibles en el SAT. Dos alternativas para una misma situación. Una, pagar el 35%, o la otra, optar por 38 bis número 3 y reliquidar el impuesto que yo determine a la fecha del término de giro. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Queda claro? Profe, la parte de la persona jurídica que uno envía, por ejemplo, si el segundo accionista fuera persona jurídica, esa base va en el registro empresarial. Solamente se registra el crédito y la otra parte que se entiende retirada va a formar parte del RAI con la determinación del capital proveedor. ¿Habrá algún ejemplo que podamos ver de la persona jurídica que me para? Sí, porfa. Sí, pues lo voy a hacer ahora. No. ¿Cómo no? Vamos a ver. Ahora vamos